Hola amigos y bienvenidos a otro episodio más de mi podcast Liderazgo sin Censura. Como siempre, es un gran honor poder conectar con cada uno de ustedes. Gracias por conectar, gracias por formar parte de esta comunidad de liderazgo que estamos cultivando a nivel continental. Este año hemos cambiado un poco el formato del podcast. Estoy teniendo conversaciones con distintos amigos que están liderando en distintas partes de nuestro continente, están marcando una diferencia y estoy muy emocionado y expectante por la conversación que estoy por tener con un gran amigo. Así que quiero conectar el día de hoy con el enigmático, el siempre inspiracional Josiah Hansen. Amigo, ¿cómo están las cosas por Tepic? Hey man, muchas gracias por tenerme aquí. Y sí, las cosas aquí en Tepic van bien. Bienvenido a mi oficina, por lo menos aquí en esta televisión. Pero sí, van las cosas muy bien. Viéndote ahí en tu oficina, yo siento que estoy en tu podcast y no tú en el mío. Sí. Bienvenido cuando sea. No, Jesse, 1,000,000 de gracias por tomarte el tiempo y poder conversar conmigo, lo aprecio un montón. Quería comenzar charlando hoy un poco. Obviamente esto se llama Liderazgo sin Censura, hablamos a corazón abierto. Quiero hablar un poco acerca de liderar a través de tus inseguridades. Y elegí ese tema porque hace unos años atrás estuvimos juntos en un evento en Morelia, México, el evento de Más Vida, y te escuché predicar un gran mensaje que comunicabas acerca de cómo enfrentaste distintas inseguridades en tu vida, también cómo te diste a vencer el juego de la comparación. La razón por la cual me acuerdo de ese mensaje es porque pusiste un montón de caras de líderes que son tus amigos o personas que admiras sobre unos palitos y lo pusiste delante de tu cara como una máscara y hablaste del proceso, ¿no? De ver a otros líderes y encontrarte a ti mismo como líder, y por eso elegí este tema para poder hablar contigo. Y entonces, para empezar, te llamas Josiah. Para muchos no es fácil decir tu nombre. Y sé que en muchas ocasiones has estado frustrado por los nombres que la gente usa para llamarte. Quiero que nos des unos ejemplos de esos nombres. ¿Qué han escrito en tu café de Starbucks cuando has hecho un pedido? Pues a lo mejor número uno, no me gusta mucho el Starbucks, entonces no voy a ir tanto. Mal ejemplo. Pero sí, me han presentado como Yeshia, eso es bastante común. Mueven la H del lugar. Han dicho, mi apellido es Hansen, entonces me han presentado como Jesse Hamster o Hansel, como el personaje de Hansel y Gretel. Y sí, a lo mejor mi favorita tiene que ser Yajaira. Yajaira. Wow, la verdad es muy cerca, Josiah. Veo muy bien cómo se confunden. ¡Qué locura! Yajaira Hamster. Exacto. Vamos a poner eso en el podcast. Vamos a usar ese nombre. Sí. Nadie va a saber con quién estoy hablando y después se van a dar cuenta. No tanto así. A lo mejor algunos ni se darían cuenta. O sea, dirían, sí, Yajaira Hamster. Sí, yo también escucho Armadillo. Bueno, me encantaría que empecemos a hablar un poco de este proceso que sé que has enfrentado. He escuchado tu testimonio, lo has hablado en distintas plataformas. Y entonces, esto de la inseguridad para ti como líder, ¿cómo lo has enfrentado a lo largo de los años y especialmente a la medida que tu plataforma ha ido creciendo? Pues si puedo regresar a esa predicación en Más Vida. Estuve hablando acerca del proceso de Jacob. Jacob pasando por
mucha inseguridad porque él no fue el hermano mayor entre dos gemelos. Entonces él no iba a recibir la bendición de primogénito, ¿no? Sí. Entonces hace todo un plan para poder robarse la bendición de su hermano mayor. Y por un lado hace todo lo del caldo, ¿no? De lentejas. Se roba la bendición del hermano, pero luego va y se viste como su hermano y se presenta ante su padre, que está ciego ya en este punto. Y su papá le pregunta, ¿quién es? Y él responde, me llamo Esaú, soy Esaú, ¿no? O sea, dando una identidad falsa, creyendo que esa identidad falsa es la que le va a terminar bendiciendo. Sí. Entonces el padre pues le da la bendición y luego de ahí él vive toda su vida manipulando todo, compitiendo. Todos en su vida son algún tipo de rival o peón. Yeah. O sea, los voy a usar o los voy a derrotar. Y así creo que esto realmente aplica a la cultura de hoy, donde estamos con redes sociales constantemente comparándonos con otros. Sí. Y por ejemplo, el hashtag blessed, ¿no? Que todo el mundo pone hashtag blessed. Y ves los highlights, los momentos más especiales de la vida de otros. Y yo no estoy criticando eso. Yo no me voy a poner en Instagram los momentos más aburridos de mi vida. O sea, para eso no es Instagram. Pero empezamos a comparar nuestras vidas con eso. Y como líderes terminamos comparando nuestros logros, los que asisten a nuestros eventos o nuestras iglesias o los que escuchan nuestros podcasts o diferentes cosas así, lo comparamos con alguien más y pensamos, Dios los bendice a ellos porque son ellos. Sí. Y si yo nomás actúo como ellos, si me pongo las pieles, por así decirlo, y me presento con otro nombre, entonces voy a terminar recibiendo la bendición. Entonces terminé concluyendo con Jacob. El momento que termina realmente recibiendo una bendición es cuando está peleando con Dios. Uh-huh. Y también creo que es una analogía muy, muy hermosa de lo que hacemos cuando no estamos felices con nosotros mismos. Y está peleando con Dios y dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y la pregunta que le hace Dios a Jacob no es qué quieres, sino cómo te llamas. Yeah. Y en ese momento él responde por primera vez, por así decirlo, diciendo Jacob. Y es cuando se da cuenta de su identidad, que ahora es un parteaguas en su vida. Entonces vive toda su vida como en competencia con los demás. Y en ese momento, en esa lucha interna con Dios o externa o como quieras verlo, sale de esa tienda de campaña, ahora bendiciendo a todo el mundo. Entonces para mí esa historia realmente aplica bastante bien tanto a mi vida como yo creo que a muchos que están luchando con su identidad hoy en día. Totalmente. También lo que resalto yo de esa historia, porque es fascinante, obviamente, la vida de Jacob, cómo empezó, cómo terminó, todo su proceso, pero también creo que vale la pena mencionar lo que hizo Esaú, porque uh-huh. Esaú se decepcionó él mismo después uh-huh. de un día largo de trabajo, estaba cansado, estaba agotado y dejó que sus emociones lo gobiernan. Y él dijo, me estoy por morir. Y por un plato de lentejas, él vendió su primogenitura. Y entonces creo que es un doble desafío en el liderazgo. En primer lugar, Jacob siempre queriendo proyectar quién no era, pero después Esaú no valorando lo que era de él, porque él vendió su primogenitura. ¿Y cuántos líderes hoy no valoran lo que tienen? ¿Y cuántos líderes hoy quieren lo que otros tienen y proyectan una imagen falsa? Y tenemos que navegar correctamente esa tentación de entender, si usamos el ejemplo de primogenitura, es lo que Dios me dio. Voy a aprovechar la oportunidad que Dios me dio. No voy a menospreciar lo que tengo en mi mano. No voy a dejar que mis emociones me lleven a pensar que no vale mucho lo que tengo. Y después del otro lado,
no voy a proyectar una imagen falsa, sino que voy a estar cómodo en mi propia piel. Ya, 100%. O sea, sí, o sea, Esaú es tan triste la historia. Sí. Porque termina intercambiando todo lo que es y lo que podría ser por un placer momentáneo. Sí. Por un momento nomás. O sea, una satisfacción. Iba a tener hambre en la tarde. O sea, si esto era, digamos, a mediodía, en la noche ya iba a tener hambre de nuevo. Sí. O sea, es una locura. O sea, es casi cómico, trágico esta historia, pero todos nos identificamos porque sabemos exactamente qué es lo que nosotros podríamos intercambiar, todo lo que somos y todo lo que podríamos llegar a ser por un momento, ¿no? Entonces menospreciamos lo que tenemos, menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Entonces escogemos uno de estos dos caminos, uno donde lo tiro toda la basura por un momento, o el otro es tengo que entrar a una competencia pensando Dios no me puede bendecir si yo no soy tal persona. Entonces entro a esta imitación, competencia, rivalidad, comparación y todo eso. Entonces sí, son pozos profundos, ¿no? En el Antiguo Testamento. Totalmente, y creo que muchos hemos enfrentado esos momentos en estos últimos 16, 17 meses de pandemia, donde 100%. como a Esaú, nuestras emociones nos venden una mentira y llegas a un punto como líder donde tenés que tomar una decisión que te va a seguir conectando con el plan de Dios o te va a desconectar del plan de Dios. Y es importante reconocer esos momentos en tiempos como los cuales estamos viviendo. Ya. Sí, o sea, la decepción está en el aire, ¿no? O sea, cuántas cosas queríamos lograr en el último año y medio y no hemos podido, y se siente como, tenemos sed, tenemos hambre de algún logro, de algo en nuestras vidas. ¿Cuántas visiones muertas hay ahorita? Bodas canceladas, eventos cancelados. O sea, tu misma, no sé, emoción como que te detiene de poder avanzar. Entonces, sí, estamos en un punto bastante vulnerable ante estas tentaciones de algún logro momentáneo, un placer momentáneo. Totalmente. Ok, eres una persona introvertida, te he escuchado decir eso, tienes lo que yo considero ser una personalidad única, pero eres líder. Eres líder en la iglesia con tus padres, La Fuente, en Tepic y otras ciudades. ¿Cómo has reconciliado lo de tu personalidad, el ser introvertido, al tener que liderar a otras personas, especialmente en los tiempos como los que estamos viviendo? Pues introversión es interesante. Ser extrovertido, introvertido. Creo que no tiene nada que ver con cómo te portas con otros. Tiene que ver con tu nivel de energía, ¿no? Y de dónde consigues esa energía. Entonces, para mí, siendo introvertido, recibo energía o me energizo de nuevo cuando estoy a solas. Wow. Eso tomó un rato entender, no lo entendía, especialmente cuando me casé, que yo lo entendiera, que mi esposa lo entendiera, que necesito espacio, momentos en el día solas para poder estar bien y que cuente el tiempo que sí estoy con mi esposa o con otros. Y entonces sí, tienes ese lado, entonces no es necesariamente de que me aparto de todos y no estoy cerca de nadie y no es tan así, aunque sí, uno tiene que saber, soy introvertido o extrovertido para poder mantener ahí una mayordomía sobre nuestra energía social, ¿no? Y mi personalidad, no sé, o sea, sí, entiendo que tengo mis quirks, tengo mis cosas que a lo mejor chocan con algunas personas. Gente me ha dicho que soy demasiado tímido o enojón o diferentes cosas así, aunque no siento que soy tan enojón. Tengo la cara de enojón. Es la barba, amigo, es la barba. Pero creo que liderando
Amor también se puede reflejar a través de estas diferentes personalidades. Totalmente. No tengo que, o sea, pienso en ti, pienso en Esteban Grassman, que es otra persona muy abierta y muy extrovertida. Y sí, vamos a los tacos en la noche y van a ir 40 personas. Yo no soy fan de eso, no sé con quién hablar, me siento solo. Pero si yo empiezo a pensar, para poder ser un buen líder tengo que actuar así, después de un tiempo empiezo a medir mi energía social y empiezo a tronar muy rápido y empiezo a perder la paciencia o no sé, diferentes cosas así. Mis emociones están mal y necesito ese espacio. Entonces, si puedo reconocerlo, ok, yo necesito un espacio para poder estar al 100 cuando estoy con otros. ¿Se entiende? Sí, totalmente. No sé si respondí. Sí, no, totalmente. Y me encanta porque es el proceso del autodescubrimiento. Y uno tiene que entendernos. Yo soy totalmente lo opuesto. Tú dijiste que cobras energía cuando estás a solas. Para mí, yo me energizo cuando estoy con otros. No necesariamente conectando con otros, pero puedo estar en mi propio mundo, siendo en mi celular, sentado en un lugar con 40 personas. Y eso para mí es lo mejor, ¿no? Pero es bueno, es descubrir lo que funciona para uno y lo que te enciende por dentro. Y de esto se trata esta conversación y las charlas que he tenido con distintos líderes a lo largo del año. Hablando de este proceso, ¿no? de superar tus inseguridades. Te he escuchado hablar como predicador, distintas cosas que has tenido que superar, obviamente una vez más entrando al juego de la comparación y viendo cómo otros son y cómo otros comunican, y si uno aplica un montón de humor y uno es muy profundo en contenido. Háblame un poco de tu proceso de descubrimiento como un orador, porque lo que yo veo en ti es que Dios está multiplicando tu plataforma y muchos te pueden ver hoy, pero no ven el Josiah o el Yashira, perdón, de hace 4, 5, 6 años atrás. Definitivamente ha habido grandes cambios, ¿no? A través de los años. O sea, por un rato tenía predicadores gritones que eran como que, ok, quiero ser así. Luego se fue formando estos teólogos, no sé, impresionantes, quiero ser así. Luego descubrí otras voces más de humor y cosas así. Pero y a lo mejor es por mi tipo de enneagrama, siendo un 4, siendo alguien que quiere ser diferente a los demás. Me encontré yendo a conferencias no queriendo ser otro de los mismos, por así decirlo. Querer salir de la cámara de ecos, ¿no? Y no decir la misma cosa que otros están diciendo, o vestirme como los otros están diciendo, o actuar como los otros están haciendo. Entonces, a lo mejor un poco es ego, si somos honestos. Sí. Querer ser diferente a los demás, pero también, o sea, descubrir tu propia voz es una de esas cosas interesantes. Lo he hablado con varias personas. Totalmente. Me han preguntado cómo encuentras tu propia voz. Es tiempo. Realmente creo que esa es la respuesta que a nadie le gusta escuchar. Sin embargo, es la más real. Es Malcolm Gladwell. Pasa 10,000 horas haciendo una cosa y vas a ir descubriendo tu voz y haciéndote un profesional en eso. Entonces, creo que ha sido más tiempo en la plataforma y un poco de ego y un poco de encontrar, ok, esto es quien soy. Entonces, o sea, puedes encontrar tantas metáforas en la Biblia. Jacob poniéndose las pieles de Saúl. Tienes a David poniéndose la armadura de Saúl. Tienes diferentes cosas así, ¿no? Queriendo imitar. Tienes al Simón el hechicero en el Nuevo Testamento queriendo nomás usar el lenguaje de los discípulos para poder hacer sus obras de magia, por así decirlo. Y entonces,
tienes que encontrar, sea que tienes, ¿sabes qué? Lo mejor que me funciona son pocas piedras. Es decir quién soy, es realmente arrepentirme, es realmente pasar este proceso a solas. Es un proceso y toma tiempo ese proceso. Totalmente. Para mí lo de tiempo es tan importante. Sé que mi pastor Brian a nosotros siempre nos habla de darle tiempo a las cosas. Cuando nos mudamos a América Latina y empezaron muchos a criticarnos, Brian siempre nos dijo, edifica viendo a 10, 15 años desde ahora. Dale tiempo. Tu corazón será revelado. Los frutos se van a ver. Y los que hoy te critican porque no te entienden o porque no te conocen, terminarán siendo tus amigos, porque el tiempo revela todo. Y creo que es lo mismo cuando uno empieza a predicar, uno empieza a liderar. ¿Cuántos errores cometí cuando empecé a liderar? Era un líder duro, era un líder con muy poca sabiduría, pero a lo largo del tiempo vas creciendo en esas cosas. Y es lo que esta generación debe entender, porque hoy en día muchos no valoran el tiempo. ¿Por qué? Porque con nuestros dedos tenemos acceso a toda la información disponible y queremos todo ayer. Y tenemos que entender que los tiempos de Dios son perfectos y los tiempos producen en nosotros lo que Dios quiere producir, y es algo que tenemos que valorar. Y me encanta que estás hablando de esto, y quiero hacerte una pregunta porque usaste la palabra ego y quiero hablar de tu ego un poco, porque todos tenemos obviamente nuestro ego. ¿Cómo lidias con tu ego cuando personas te dicen, wow, Jesse, ese podcast me voló la cabeza, o esa prédica fue la mejor prédica que he escuchado en toda mi vida? Y en esta generación que le encanta poner el enfoque en los hombres o en las mujeres de Dios, y eso muchas veces puede acariciar tu ego de tal manera que te lleva a perder el enfoque. ¿Cómo lidias con eso? También agregaría que el otro lado de la moneda del ego es la inseguridad. Te critican o te dicen no eres suficiente, entonces tu ego tiene que salir y, expresarse, ¿no? Y, no, sí soy bueno. Y entonces, por un lado los dos lados, te estás enfocando en ti mismo. Sí. Entonces, yo tengo algunas prácticas que me ayudan a medio centrarme. Y te digo, esto es con tiempo, ¿no? Pero, primera cosa que le digo a cualquier líder joven es no te la creas. Buenísimo. No te la creas. No eres tan bueno y no eres tan malo. Entonces, yo tengo un mantra pequeño que uso después de cada vez que predico. Cuando grabo podcast es un poco diferente, pero cuando predico, siempre busco un lugar a solas, ya sea el cuarto para oradores en nuestra iglesia o en alguna otra iglesia, o aún el baño mismo. Voy y me escondo en el baño, no me importa que piensen que estoy haciendo otra cosa, después de la predicación, y me digo una cosa a mí mismo, y es como que una oración que es no es tan bueno como crees y no es tan malo como crees. Buenísimo. Y me sigo diciendo esto, no es tan bueno, no es tan malo. El otro, ahorita ya regresando a presencial, me tocó ir a una conferencia y no es lo mismo, todavía no es lo mismo. Qué bueno que ya hay gente en el auditorio, pero pues con la distancia y con diferentes cosas así. Disculpa la ambulancia, estamos en mi oficina. Estamos sí. Pero no es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos distancia, todos están usando máscara. Sentí que prediqué tan feo la primera vez que prediqué en una conferencia que me bajé y le hablé de inmediato a mi esposa. Se me olvidó hacer el mantra. Y le hablo y le digo, no, estuvo horrible, prediqué tan mal, estuvo esto, estuvo lo otro, etcétera, etcétera. Y luego entré al baño después de eso para poder, tener este pequeño mantra. Y solo le puse la carga a mi esposa. Y ya después de que oré estas cosas, tipo oración, ¿no? O sea, es una como que práctica.
me sentí mucho mejor. Sabes que no fue tan malo como pienso, no fue tan bueno como pienso. Y me calmé y y ahora estoy hablándole a mi esposa otra vez. Pero eso me ha ayudado mucho a no creérmela y al mismo tiempo a no creerme malo, que creo que es el otro lado. Ponerte inseguro también es ego. Entonces, estás pensando en ti mismo. Me encanta. Es muy, muy bueno lo que estás diciendo y quiero resaltar esto de cuando uno piensa que predicó horriblemente y te bajas de la plataforma y sí, el enfoque está en ti mismo. Y yo no sé cuál es tu experiencia, me interesa escucharte. Son esos momentos cuando uno baja y piensa, eso fue horrible, no vamos a mostrar eso en ningún lado, lo vamos a editar, vamos a cortar esto, pero después son esos momentos que recibís la mayor respuesta positiva de la gente. Y es, wow, no sabes cómo esa palabra fue la justa para mí en este momento o me ministró, y te das cuenta que no tiene nada que ver contigo. Dios hace lo que Él hace con quien sea. Y si nosotros nos preparamos, obviamente estudiamos, oramos, intentamos comunicar de la mejor manera posible, pero el Espíritu Santo hace lo que solamente Él puede hacer y lo que Él tiene que hacer con los corazones en la audiencia, ¿no? 100%. Y, o sea, por eso me encanta 2 Corintios, ¿no? Pablo diciendo, es en mi debilidad que su gracia es más grande, es más fuerte, resplandece más. Es entre menos yo, más Él. Y creo que esos momentos son tan buenos para quien sea, especialmente si puedes tener un check sobre tu ego. Totalmente. Porque luego te puedes perder de lo que Dios está haciendo porque estabas muy enfocado en que me fue mal o me fue bien, en vez de estar enfocado en lo que Dios está haciendo. Entonces sí, o sea, la mayoría de mi vida, se podría decir, es una lucha contra mi propio ego. Yeah. Totalmente, porque nosotros como oradores, como líderes, creo que en todas las áreas de nuestra vida siempre queremos mejorar, ¿no? Y vamos a hablar lo que es. La predicación tiene un aspecto de performance y uno se tiene que preparar y uno quiere entrar en un ritmo correcto que funciona con tu manera de comunicar, y entonces uno trabaja en eso, trabaja en cómo cuenta las historias personales, cómo incluye el humor. Pero muchas veces cuando eso lleva la mayoría de nuestro enfoque, perdemos de vista lo que realmente importa cuando estamos predicando, porque al final del día muy poca gente recuerda tus chistes, recuerda quizá tus historias, pero sí cuando traes una revelación que fue aplicable en tu vida y penetró con su corazón, eso es lo que produce la transformación. 100%. Sí, y diría lo mismo acerca del liderazgo fuera de la plataforma. Si estamos más enfocados en los 10 puntos para esto y el nuevo libro de tal persona y voy a aplicar esto y lo otro, pero no estamos haciendo ese check de nuestras propias vidas, porque al final del día el líder no son los 10 puntos de Andy Stanley lo que va a llevarte a ser un mejor líder, sino es gente va a ser atraída a lo que Dios ha hecho en tu vida, y eso vas a empapar a la gente alrededor de ti. Entonces sí, qué bueno que tenemos herramientas, qué bueno, o sea, yo trato de aplicar todo eso, trato de aplicar, mejorar predicación, mejorar todo lo que hago, pero al final del día es como el micrófono que tengo ahorita, ¿no? Es un buen micrófono, pero al final del día, si el mensaje que está siendo transmitido en el micrófono no sirve de nada, ¿de qué sirve el micrófono? Así es. O sea, ahora, el mensaje, si vale la pena, quiero invertir en un buen micrófono. Entonces voy a buscar las herramientas para poder expandir, o sea, sí, que crezca este mensaje exponencialmente. Sin embargo,
a veces nos enfocamos porque nos comparamos con los demás, terminamos queriendo, se trata de tener tantos followers en Instagram, o para poder llegar ahí tengo que hacer esto y esto. Y terminamos realmente enfocándonos en la forma en vez del fondo, ¿no? Y entonces, si estamos haciendo ese trabajo del ego, el trabajo de morir a mí mismo, de estar trabajando diferentes cosas interiores primero, tienes una oportunidad muy especial de poder ministrar a otros. Totalmente, y es un gran honor y privilegio, ¿no? Y para predicadores jóvenes, por favor, nos tenemos que enfocar en esta generación en América Latina. Tenemos que olvidarnos de plataformas, de redes sociales y enfocarnos en lo correcto. Somos mensajeros del mejor mensaje que existe en todo el mundo y nunca podemos olvidar eso. Jamás podemos predicar para atraer atención a nosotros, sino que siempre predicamos para apuntar a la gente a Cristo. Que no te importe la cantidad de seguidores, que no te importe las invitaciones que deseas recibir, que no te importe el querer viajar y estar en ciertas plataformas. Solo Dios hace esas cosas, pero tenemos que enfocarnos en ser los mejores mensajeros posible del mensaje que se nos ha entregado, porque es el mensaje, no el mensajero, que transforma vidas, y nunca podemos perder de vista eso. Y es un gran peligro, ¿no? En esta generación, por lo menos lo que yo veo por muchas partes y las preguntas que uno recibe, que la motivación detrás de la pregunta muchas veces es la incorrecta, como ¿cómo llego a donde tú estás? O ¿cómo puedo tener esas oportunidades? O ¿cómo yo puedo llegar a esa plataforma, no? Uh-huh. Sí, la historia que me resalta mucho con eso es la historia de Nicodemo en Juan 3, llegando con Jesús. Me encanta que llega de noche. Como que hay algo muy místico, especial con eso, de llegar de noche. Porque durante el día, cuando está el espectáculo, cuando está la enseñanza, cuando están los milagros, atrae a miles de personas Jesús. Sí. Pero Nicodemo llega de noche, cuando ya no está la faramalla, ya no está el espectáculo, donde ya no hay los milagros o el, déjame estar cerca porque este hombre tiene cierta influencia y poder. Y llega con esencialmente una pregunta, o sea, no lo dice así en la Biblia, pero se nota en cómo está preguntando. Es como, ¿quién eres? ¿Quién eres, Jesús? ¿No? Y no sabemos exactamente toda la historia y teorías y tratamos de juntar de diferentes lugares, pero yo quiero tener ese corazón con Jesús. Al final del día, bien, el ministerio de Jesús tuvo espectáculo, atrajo a miles y miles de personas, les dio de comer, dio enseñanzas relevantes para sus vidas, hizo grandes cosas, pero yo quiero acercarme a Jesús de noche. Buenísimo. Yo quiero tener ese tipo de relación, porque al final del día, la razón que estoy en medio de esto no es para ser famoso. Dale. La razón que inicié mi jornada con Jesús fue completamente anónima. Y yo estoy bien con mantenerlo anónimo. Buenísimo. Ahora, si Dios quiere poner luz por un rato, por una temporada, sobre lo que yo estoy haciendo o lo que sea, ¿no? Ni sé cómo usar el lenguaje, pero tú me entiendes. Totalmente. Espero que todos me estén entendiendo. Pero yo quiero mantener esa relación con Jesús en lo íntimo y seguirlo buscando. Y si esos tiempos en privado terminan reflejándose en público, bien. Pero si no hay público, ¿qué me importa? Porque siempre lo he buscado en privado. Me encanta. Totalmente, y es eso, ¿no? Buscarlo a Él en privado y Él te recompensa públicamente. Y es así, es Dios quien promociona, es Dios que hace brillar la luz sobre personas, como dijiste, me encanta lo que dijiste, por una temporada, pero al final del día es para que nosotros apuntemos a la gente a Él y nunca podemos perder eso de vista en esta generación que busca
un cristianismo cool. No se trata de look, no se trata de un perfil, no se trata de luces, no se trata de máquinas de humo. Es la esencia, ¿no? Y al final del día todo fluye desde nuestra relación con Dios y la intimidad que tenemos con Él. Y me encanta que podemos hablar esto porque hay muchos que no ven eso. Ven las cosas incorrectas y tenemos una generación que si no tenemos cuidado, y por eso estas charlas a mí me encanta, y lo que muchos alrededor del continente hoy en día en esta época están enseñando y el enfoque que están teniendo con su liderazgo, porque no queremos una generación superficial, queremos a una generación substancial, porque es la esencia de Cristo en nosotros que nos lleva a ser líderes que reflejan su reino, líderes que constantemente impulsan a la gente a enfocarse en Él y no en nosotros, sin importar nuestra plataforma y las oportunidades que Dios nos da, ¿no? Entonces, me encanta que estamos teniendo esta charla y quiero hacerte esta pregunta con respecto a las inseguridades, porque esto es algo que tenemos que entender y yo vengo hablando esto a nuestro equipo. Todos tenemos nuestras inseguridades y no nos descalifican, no nos descartan, sino que Dios nos usa a pesar, o Dios nos quiere usar a pesar de nuestras inseguridades. Como líderes no podemos pensar, cuando llego al punto de sentirme completamente seguro, voy a intentar hacer algo para Dios. No, ese punto nunca va a llegar. Porque siempre tendremos nuestras inseguridades. ¿En algún momento en tu vida pensaste que tus inseguridades te descartaban, te descalificaban de ser usado por Dios? Definitivamente tengo varios defectos. Yo también, bienvenido al club. Y creo que más que nada esos defectos crean las inseguridades, ¿no? Entonces la inseguridad como que le da voz a esos defectos que están ahí, están detrás de tu mente todo el tiempo. Y te empiezan a gritar, tienes sobrepeso, no hablas bien el español, no sé, vives en Tepic. y empiezan a sacar todos tus fallas. Y entonces sí, no sé si necesariamente inseguridades, pero inseguridades definitivamente son la voz de esos defectos. Y lo ves muy claro diciendo todos luchamos con inseguridad. Una de mis favoritas tiene que ser Pablo. Sí. Pablo en la carta de 2 de Corintios se ve muy, muy obvia su inseguridad mientras está hablando. Y me encanta eso, lo humano de la Biblia, ¿no? A veces ponemos a alguien como Pablo sobre un pedestal y lo comparamos con Jesús mismo, pero no, fue un líder y como todo líder tuvo sus inseguridades y lo ves muy claro en la 2 carta a los Corintios. Y es ahí donde él tiene diferentes metáforas para describir, sí, hay mejores maestros, hay mejor esto, hay mejor lo otro. Y la manera que él como que, no sé, se anima a él mismo es diciendo, sí, a lo mejor todos ellos tienen una lámpara bonita, pero tú y yo somos vasijas que tienen una gran luz. Y eso es lo que importa. Me encanta. Entonces, personalmente sí, hay muchas cosas. O sea, he luchado con... Mi sentido de humor es diferente. Mis ideas teológicas tienden a ser diferentes. Me meto en problemas todo el tiempo. No estoy feliz con mi cuerpo. No estoy feliz con mi estado económico. No estoy feliz con dónde vivo. O sea, la lista puede seguir y seguir y seguir y seguir. Y he encontrado bastante consuelo en Pablo diciendo, pero la lámpara a lo mejor es delgadita y barata y, o sea, está aquí hoy, ya no está mañana. Sin embargo, contiene esta gloriosa luz llamada Jesús. Me encanta. Y entre más débil soy, más brilla su fuerza. Totalmente. Me alineo contigo, ¿no? Con lo que mencionaste del hablar español. Para mí esa fue, hoy no tanto,
pero una de mis mayores inseguridades, porque mi primer idioma es inglés, nací en Australia, y recuerdo cuando empecé a predicar en español y las cosas que salían de mi boca. Hoy escucho grabaciones de hace 15 años y estallo de la risa por las cosas que decía, pero llegué el momento donde dije, si en el Antiguo Testamento Dios pudo usar a un burro para hablarle a un profeta, ¿cómo Dios no va a usar a seres humanos inseguros e imperfectos para hablar de Él y para representarlo a Él? Y por eso quiero que aquellos que nos están escuchando, que entiendan que sus inseguridades no los descalifican, no los excluyen. Dios nos puede usar y nos quiere usar a pesar de nuestras inseguridades. Así que no se detengan, sigan adelante, porque acá están escuchando a dos trofeos de la gracia de Dios que Él ha usado, y confiamos y creemos que seguirá usando a pesar de nuestras inseguridades e imperfecciones, ¿no? Sí, y creo que agregaría que tengas inseguridades no es necesariamente malo. Totalmente. Significa que que eres autoconsciente. Y creo que tú y yo hemos conocido a muchos líderes. Creo que el peor líder termina siendo el que no es autoconsciente. Ajá. El que no sabe cómo está actuando con los demás. Me encanta. ¿Cuáles son sus deficiencias? ¿Dónde están sus defectos? Eso no lo hubieras dicho. Cuando no pueden decir estas cosas o no lo ven, me da mucho más miedo que un líder que es inseguro. Sí. Porque por lo menos el que es inseguro está consciente de estas cosas. Sí, muy bueno. Muy bueno. Te quiero hacer una última pregunta y después te voy a pedir que les des 3 consejos en cómo superar las inseguridades a aquellos que nos están escuchando. Pero quiero hacerte esta pregunta. ¿La crítica te afecta? Pues creo que mentiría si dijera que nunca. Cuando estoy con Jesús, no. O sea, ahí es donde encuentro seguridad otra vez. Sí. También no hago nada solas. La mayoría de las enseñanzas o cosas que hago, no estoy solo. Sí. Lo aprendí de alguien más. 2, usualmente si toco algún tema que sé que va a ser controversial o voy a recibir crítica, lo he hablado con mi esposa y con mi padre, quien es mi pastor. Buenísimo. Entonces tengo ese respaldo, ¿no? De que, ok, no estoy diciendo nada nuevo aquí. Hay gente mucho más inteligente que yo y los trolls del internet que dijeron esto. Entonces yo también le puedo hacer eco. Y número 2, vengo respaldado de mi pastor, mi padre y mi esposa. Entonces, eso me da cierta confianza. Ahora, de vez en cuando hay algunas voces que tengo que escuchar. Creo que que la crítica es como medicina. Si das de más, se vuelve veneno. Y hay algunas personas que es lo único que dan. Totalmente. Pero un poco no hace daño. Entonces, si algún amigo me habla, me dice, hey, lo que dijiste aquí o lo que pusiste aquí o esto como que no, está bien, no hay problema. Y la cosa es que tengo esos momentos a solas con Jesús donde recobro esa confianza otra vez. Ok, puedo seguir adelante, puedo humillarme y ok, no voy a ser perfecto, obvio, pero vamos a seguir hacia adelante. Entonces, sí, de vez en cuando me afecta, si te soy sincero. Sin embargo, trato de tener la piel gruesa. Buenísimo. Hay que tener piel gruesa y hombros amplios. La piel gruesa para dejar que la crítica rebote y los hombros amplios para poder cargar con lo que Dios nos ha llamado a cargar como líderes, ¿no? Así que, ¿qué le dirías para terminar, amigo, a personas que están batallando constantemente con sus inseguridades? 3 consejos, 3 pensamientos que fluyen de tu experiencia con este tema. Pues a lo mejor haría eco a lo que dije al principio. Dios no bendijo a Jacob
hasta que reconoció quién era. Me llamo Jacob. Buenísimo. Eso sería lo primero. Reconoce quién eres, porque eres un regalo. Sí, tienes deficiencias, quien no. Tienes imperfecciones, quien no. Pero si algo podemos ver en la Biblia es que Dios usa gente imperfecta. Y eso está bien. La segunda cosa, diría eso es tiempo con Jesús que te libra de estas comparaciones. Pienso en el endemoniado de el Garadeno, que tiene un encuentro con Jesús. Y toda su vida vivió aislado y, bueno, de lo que sabemos, aislado, desnudo y entre muertos, ¿no? Que es a donde creo que inseguridad nos lleva. Y cuando Jesús le pregunta su nombre, dice Legión porque somos muchos. Y creo que eso definitivamente tiene cierto peso sobre nuestra generación, que somos unos aquí, somos otros allá, tenemos esta identidad y esta y esta y esta. Entonces, pero cuando estuvo con Jesús fue libre de tener muchas identidades. Buenísimo. Y para terminar, a lo mejor diría que realmente hay un regalo de ser tú, de encontrar quién eres. Y no es el medio para otro fin, es el fin en sí. Poder estar cómodo en tu propia piel. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, dio dos, ¿no? Los empató. Dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, cuerpo. Y luego dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dentro del segundo está otro medio escondido, ¿no? Que es, para poder amar al prójimo, tienes que amarte a ti mismo. Yep. Y tienes que poder darte cuenta de que es una bendición ser tú. Y cuando te das cuenta que cuando creces en esta realización, ahora tú puedes dar todo lo que tú eres a tu esposo o esposa. Puedes dar todo lo que tú eres a tu congregación. Puedes dar todo lo que eres hacia tus hijos. Y también reconocer, hay cosas que no le voy a poder enseñar a mi hijo. Hay cosas que no puedo ser para mi esposa. Y hay cosas que yo no puedo ser para mi congregación. A lo mejor Chris Méndez sí, pero yo no. Entonces tengo que ahora poder abrir la puerta a que otros que tienen esas habilidades y estos regalos y estas personalidades, que ellos también tengan voz en este ministerio. Porque ahora pues no se trata de mi ego. Puedo ser yo y ser confiado en quien soy y también darme cuenta de mis imperfecciones y poder sustituir eso con otros. Y con mi esposa obviamente no voy a traer a nadie más. Pero ahí es donde yo puedo confiar que Dios va a hacer para ella lo que yo no puedo ser. Entonces, con todo esto, sí, diría primeramente, me llamo Jacob. Descubre cómo te llamas, quién eres. 2, pasa tiempo con Jesús para librarte de todas estas identidades. Y 3, reconoce que el encontrar quién eres es el verdadero regalo. Te libra de tantas cosas y te empodera para poder amar a otros. Buenísimo. Yeah. Me encanta, amigo. Mira, se nos fue el tiempo. Gracias, 1.000.000 de gracias desde lo más profundo de mi corazón por tu tiempo, no solamente por tu tiempo hoy, gracias por el tiempo que inviertes en inspirar, en equipar y enseñar a esta generación, a desafiar la forma que pensamos. Gracias por ser tú, porque sos una bendición para el cuerpo de Cristo. Y honestamente, yo estoy muy emocionado por tu futuro, porque sé que recién es el comienzo y lo que has visto en los últimos 4 o 5 años no se compara con lo que está por delante. Así que seguí siendo tú mismo. América Latina es mejor porque Jesiah Hansen es parte de ella y invierte su tiempo a inspirar a la próxima generación. Muchas gracias. Y sí, no sabes cuánto admiramos a Hillsong y todo lo que están haciendo, y Steven y Lluvia y tú y Lucy. O sea, les admiramos tanto, los vemos como hermanos mayores.
y les estamos siguiendo los pasos. Gracias, amigo, te queremos un montón. Y a todos ustedes que están conectados, gracias una vez más por acompañarnos con este episodio. Y nunca olviden que el liderazgo siempre es el problema, pero a la misma vez siempre es la solución. Nos vemos bien pronto. Dios te bendiga.